Buenos días. El tema que abordaré el día de hoy se llama Análisis de la deserción escolar mediante técnicas de minería de datos. En este trabajo participan la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Los autores que participan en este trabajo es su servidora Alma Alelí Pedro Pérez, profesora investigadora de la Universidad de la Sierra Juárez, Marisol Contreras Cruz, Jaciel Hassan Toscano Martínez, Eduardo Sánchez Soto y Salvador Enrique Lobato Larios. Para esta plática tenemos la siguiente agenda: una introducción, trabajos relacionados, metodología, resultados, las conclusiones y los trabajos futuros. La deserción escolar universitaria es uno de los problemas que enfrentan los sistemas educativos a nivel internacional. En México, de acuerdo al indicador por corte, de cada 100 alumnos que ingresan a algún programa universitario, el 42% deserta. Esto significa que cerca de la mitad de los alumnos que ingresan abandonan la educación superior. Este problema trae grandes afectaciones en el aspecto social, académico y económico de las familias, los estudiantes y también del Estado. Muchos autores definen a la deserción escolar como un abandono que puede ser explicado por diferentes categorías de variables. Estas pueden ser socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. La Secretaría de Educación Pública también realiza una definición y la describe como el abandono de las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. El problema de la deserción escolar ha sido objetivo de diferentes investigaciones y se ha estudiado desde distintos enfoques. En México, los estudios han identificado causas universales como las presiones económicas familiares, las dificultades de integración, una inadecuada orientación escolar, la reprobación escolar reincidente, problemas de salud, la edad de ingreso y también el traslape de los horarios estudio-trabajo. En nuestro país esta realidad es aún más grave porque la mayoría de los estudiantes que acuden a las universidades públicas provienen de grupos socioculturales y académicos más pobres. La deserción escolar ha sido tema de diversas investigaciones. Estas investigaciones se han centrado en 5 enfoques de estudios: el psicológico, sociológico, economicista, organizacional e interaccionista. Estos enfoques se han estudiado de forma aislada y por esta razón en los últimos años surgen estudios de carácter holístico. Esto quiere decir que involucran diversas variables de acuerdo a las características del sujeto y de su contexto. Gran parte de las investigaciones realizadas en torno a este problema centran su atención principalmente en responder cuáles son las causas que provocan las grandes tasas de deserción escolar y las variables que se involucran en este problema de acuerdo a cada contexto. Sin embargo, poco se ha explorado en el análisis de las variables involucradas en la deserción escolar aplicando técnicas de minería de datos. Los resultados que ofrecen las técnicas de minería de datos permiten analizar el comportamiento y la importancia de las variables. Los métodos más empleados para la exploración de los datos es el análisis de componentes principales y también métodos como los árboles de decisión para la predicción de la deserción escolar. En este trabajo, el objetivo radica en esto, en aplicar ambas técnicas para el análisis de la deserción escolar. En este caso, enfocado a la licenciatura en informática. La metodología que se siguió en este trabajo de investigación parte desde el análisis exploratorio de los archivos, el diseño de la herramienta, la obtención de la información, la preparación de los datos, el análisis de los datos
Y por último, el desarrollo de un sistema para predecir la deserción escolar. Comenzamos con el análisis exploratorio de archivos. En esta actividad, inicialmente se comienza a explorar los archivos de bajas de alumnos con la intención de identificar variables que explicaran el problema de la deserción escolar del programa de licenciatura. Una vez realizado este proceso, se encontraron 16 variables que van desde variables muy básicas como la edad, sexo, fecha de nacimiento, municipio de procedencia, a variables como el semestre en el que el alumno se da de baja, la carrera, el promedio anterior o de procedencia, y así como un puntaje de selección y promedio en el curso propedéutico. Únicamente se obtienen 16 variables. En la etapa 2, en vistas de que no se obtuvieron suficientes variables para el análisis, se sigue con el diseño de la herramienta para obtener mayor información. En esta etapa se realiza el diseño de la herramienta y para esto se consultaron, además del archivo de baja, los resultados del examen Ceneval, solicitudes de becas escolares, entre otros archivos. También se realizó un análisis de las variables que han sido utilizadas en otras investigaciones. Esta herramienta agrupó 69 preguntas organizadas en 4 categorías: datos personales del alumno, datos del contexto familiar, datos del contexto socioeconómico y datos del contexto académico. Este cuestionario se digitalizó mediante la herramienta de formularios de Google. En la etapa 3, que es la obtención de la información, esta se obtuvo a partir de 3 grupos a los cuales se les aplicó este cuestionario. Un grupo fue a los alumnos que se encuentran cursando los semestres de tercero a 10º semestre. El segundo grupo, los egresados. Para los egresados se realizó un contacto vía correo electrónico y se consultó la base de datos de egresados que tiene a resguardo la jefatura de carrera. Finalmente, el último grupo, los alumnos que se han dado de baja, el contacto fue un poco más complejo porque no se tiene información completa en los expedientes de baja. Para esto también se utilizaron las listas que ocupan los profesores cuando dan sus materias y se les contactó a los alumnos vía correo electrónico y también a través de redes sociales. En la etapa 4, con la preparación de los datos, una vez obtenidos los datos, se simplificaron cada una de las preguntas para definirlas como variables, se verificaron y realizaron correcciones a los datos para posteriormente estos datos ser discretizados. En total, el número de variables o el número de preguntas que se obtuvieron con esta herramienta es de 69. Con estas variables se procedió a realizar el análisis de los datos. Aquí se utilizó el análisis de componentes principales. Aquí el análisis de componentes principales, el objetivo fue precisamente evaluar la importancia de cada una de las variables y una vez obtenido este análisis, los componentes que se seleccionaron fueron alrededor de 23 componentes. Como se observa en la gráfica, a partir del componente 24 y 25 se obtienen valores por debajo del 1. Entonces, por eso se eligieron los 23 componentes. Con estos 23 componentes se seleccionaron las variables de mayor importancia. Estas variables de mayor importancia se analizaron posteriormente en el software Weka. Inicialmente se tenían 69 variables. Una vez realizado el análisis de componentes principales, se obtuvo un conjunto de 51 variables. Este conjunto se analizó en Weka y aquí también fue importante definir una variable de clase. En este caso, la variable de clase definía si el alumno se dio de baja o si el alumno egresó. En Weka también se aplicaron 3 métodos de clasificación conocidos como árboles de decisión para determinar patrones que describieran este comportamiento de las variables
relacionadas a la deserción escolar. Realizado el análisis con los árboles de decisiones en el software Weka, se obtuvieron los siguientes resultados. En este caso se tienen 3 clasificadores, que es el J48, el Random Tree y el RIP Tree. En este caso, el último árbol de decisión, que es el RIP Tree, fue el modelo en el que se obtuvo un mayor porcentaje en la asignación de correcto y también de incorrecto. Es el modelo en el que se obtienen mejores resultados. Y aquí abajo también defino las tablas de cada una de las matrices de confusión por cada método. Con estos resultados se destaca que el modelo RIP-Tree es el más efectivo. Una vez obtenido estos resultados, como un trabajo posterior a esta investigación, se desarrolló un sistema para predecir la deserción escolar. Este sistema tiene todas las reglas y los patrones de comportamiento de las variables, y en este caso, cuando llegan nuevos datos, se ingresan al sistema y aquí hay un apartado para cargar esos datos y generar un reporte. En el reporte, con los datos del alumno se puede predecir si el alumno deserta o si el alumno tiene más probabilidad de egresar. Como conclusiones y trabajos futuros que surgen a partir de esta investigación, se tiene que, de acuerdo a estos resultados, se determina que el modelo con mayor precisión para determinar los patrones de deserción o permanencia en el programa educativo se obtuvieron empleando el modelo o el algoritmo RIP-Tree. El número de observaciones que se utilizaron para este análisis es relativamente pequeño, son 51 observaciones. Integrar un mayor número de observaciones mejoraría el modelo de árbol de decisión. También otra forma de mejorar este modelo sería sumar un mayor número de variables para el análisis de componentes principales. En este caso, se consideraron 69 variables, de las cuales se eliminaron 18. También es importante destacar algo, que no se utilizaron métodos para el balance de las clases con menor representación. En este caso, la clase con menor representación corresponde a la clase baja. En la obtención de la información para el análisis, se consideró a los alumnos que cursan actualmente los semestres de tercero a décimo como observaciones de la clase egreso. Esto a razón de que los mayores niveles de deserción en el programa se registran en el primer y segundo semestre. Por lo tanto, los alumnos a partir del tercer semestre tienen mayor posibilidad de culminar su preparación universitaria. Se espera, como un trabajo futuro, incrementar el número de observaciones, además de implementar otros algoritmos de clasificación. Los resultados de esta investigación pretenden formar una base de variables que describan con mayor precisión el problema de la deserción escolar de los alumnos del programa de informática. Estos resultados, una vez que se obtuvieron, se trasladaron a un sistema computacional para detectar con antelación a los estudiantes que presentan características inclinadas a la deserción y de esta manera proporcionarles atención en una etapa temprana y así evitar la deserción escolar. El tener el conocimiento oportuno de los alumnos en peligro de desertar contribuirá a identificar cuáles son los elementos a reforzar para evitar la deserción escolar y de esta manera crear alternativas de solución al problema. ¿Para qué? Para integrar estas alternativas a los programas de permanencia educativa que se desarrollan en el programa. También es importante mencionar que la información que se derive de esta investigación tendrá la finalidad de apoyar en las diferentes áreas de la universidad que también están involucradas en el tránsito de los estudiantes por los programas de estudio. Las referencias que se utilizan para este trabajo de investigación las muestro a continuación y sería toda mi participación.
y agradezco la atención prestada. Gracias.